Ya has notado cómo las conversaciones empezaron a cansarte, como si cada palabra dicha en medio de un grupo de amigos fuera predecible, como si conocieras el final de cada frase incluso antes de que se complete. No es aburrimiento, no es arrogancia, es algo más profundo, algo que sientes pero que todavía no sabes nombrar. Es como si una parte de ti hubiera salido de la habitación mientras el cuerpo se queda ahí. Sonríe con educación, asiente, participa, pero está completamente ausente. Y lo más extraño es que nadie parece notarlo. O quizá empiezas a darte cuenta de que ya no te importa si lo notan o no. Esta sensación de ser invisible a plena luz, de sentirte un extranjero entre personas que deberían resultarte familiares, no es la señal de que algo esté mal en ti. Es la señal de que algo, por fin, se está realineando. A través de la visión de Carl Jung sobre la individuación y sobre la necesaria muerte psicológica, se vuelve posible comprender por qué este distanciamiento silencioso no es un aislamiento patológico, sino la respuesta más sana de una psique que está madurando. Y por qué volverte extraño para los demás es en realidad el camino para volverte íntimo contigo mismo. Jung observó este fenómeno en sus pacientes más profundos, aquellos que atravesaban lo que él llamaba la segunda mitad de la vida, un paso que no tiene nada que ver con la edad cronológica, sino con la edad del alma. Notó que algunas personas, en cierto punto de su recorrido, comenzaban a vivir algo parecido a una muerte social espontánea. Amistades de décadas empezaban a sentirse vacías. Ambientes que antes traían alegría comenzaban a generar una especie de claustrofobia emocional. Conversaciones que antes fluían de manera natural, ahora parecían guiones repetidos de un teatro absurdo. Y la pregunta que atormentaba a estas personas era siempre la misma. ¿Qué es lo que está mal en mí? Para comprender este paso es necesario mirar aquello que Jung llamaba la persona, algo que la mayoría de la gente utiliza durante toda su vida, sin cuestionarlo jamás, pero que explica por qué hoy muchas situaciones sociales te resultan insoportables. La persona es la máscara social que construiste para sobrevivir en el mundo. No es lo que eres, es lo que aprendiste a ser para ser aceptado, amado, reconocido. Es el hijo obediente, el amigo siempre disponible, el profesional competente, la persona simpática, la que ayuda a todos. Construiste esta máscara con tanto cuidado y tanto esfuerzo, que en cierto momento empezaste a creer que eras tú. Durante años, quizá durante décadas, esta máscara funcionó perfectamente. Te dio pertenencia, aprobación, identidad. Luego algo cambió. Algo comenzó a moverse en las profundidades de tu psique, algo que Jung habría llamado el sí mismo, intentando emerger. Esta fuerza interna empezó a presionar contra la máscara, creando grietas, generando incomodidad, produciendo esa sensación inconfundible de falsedad que ahora percibes en cada interacción social. Y aquí vale la pena detenerse un momento. Si lo que estás escuchando resuena de verdad contigo, escribe en los comentarios esta frase: el despertar me vuelve extraño. No es un gesto simbólico, es un acto de participación consciente que fija interiormente lo que estás viviendo, y al mismo tiempo, ayuda a que este contenido llegue a otras personas que atraviesan el mismo proceso silencioso. Deja también un like si sientes que este tema merece espacio, porque es la forma más simple de sostener la difusión de contenidos profundos. Suscribirte al canal permite que este trabajo continúe y se mantenga libre. Y si sientes el impulso de apoyar este espacio de manera colaborativa, el superchat es un gesto concreto que ayuda a que el canal siga siendo independiente. Ahora podemos ir todavía más profundo. Esa sensación de falsedad no es el problema, es la solución que está intentando manifestarse. Lo que estás viviendo no es depresión, no es misantropía, no es un sentimiento de superioridad. Es el proceso de individuación que te obliga a elegir entre seguir viviendo como persona o empezar a vivir como sí mismo. Una elección que en teoría parece simple, pero que en la práctica es profundamente desestabilizadora. Elegir el sí mismo significa aceptar una muerte social. Significa reconocer que muchas personas a tu alrededor no aman a quien eres, sino a la máscara. Se relacionan con la función, con la performance, no con la persona real. Cuando comienzas a quitarte la máscara, incluso de forma sutil y muchas veces inconsciente, lo que ocurre no es que los demás se acerquen con curiosidad. Ocurre que se alejan, desorientados, a veces incluso ofendidos, porque has roto un contrato social implícito. Dejaste de interpretar el papel que esperaban de ti.
Para comprender por qué este alejamiento no es accidental sino necesario, hay que entrar en otro concepto central del pensamiento junguiano: la sombra. La sombra no es solo el conjunto de aspectos negativos reprimidos. Es todo aquello que tuviste que negar para mantener funcional a la persona. Es tu verdad incómoda. Es la rabia legítima transformada en amabilidad forzada. Es el aburrimiento auténtico disfrazado de interés educado. Es la profundidad que aplanaste para adaptarte a conversaciones superficiales. Es el silencio que llenaste con palabras vacías para evitar la incomodidad ajena. Durante años, alimentaste a la persona a costa de la sombra, y ahora la sombra reclama su espacio. Cuando esta integración comienza, ocurre algo inevitable. Dejas de entrar en espacios donde antes te adaptabas perfectamente. Empiezas a ver patrones que antes eran invisibles. Notas cómo ciertas amistades siempre fueron transaccionales, basadas más en la conveniencia que en la conexión. Notas cómo ciertos ambientes exigen que te reduzcas para que otros se sientan cómodos. Notas cómo muchas conversaciones son solo monólogos paralelos donde nadie escucha de verdad. Y lo más desestabilizador es reconocer que tú también formabas parte de ese mecanismo. Tú también fingías interés. Tú también evitabas la profundidad. La diferencia es que ahora lo ves y ya no puedes dejar de verlo. Esta conciencia es irreversible. Es como aprender a leer. Ya no puedes mirar las letras sin verlas como palabras. Ya no puedes participar en relaciones superficiales sin sentir que esa superficialidad te quema por dentro. Aquí es donde muchas personas entran en pánico. Porque si ya no puedes ser quien eras, pero todavía no sabes plenamente quién eres, quedas suspendido en un limbo identitario que Jung llamó la noche oscura del alma. Estás entre dos mundos. Ya no perteneces al viejo, pero aún no has nacido del todo en el nuevo. Este limbo es una soledad distinta a cualquier otra. Estás rodeado de personas, pero profundamente solo. Estás en relaciones, pero emocionalmente huérfano. Estás en conversaciones, pero interiormente mudo. La tentación más fuerte es volver atrás, ponerte de nuevo la máscara, fingir que nada cambió. Algunos lo hacen, porque la soledad del limbo es difícil de sostener. Pero si esta muerte social ya comenzó, no hay retorno. La conciencia no puede desaprenderse. La psique ha iniciado un proceso, y no se detiene hasta completarlo. Jung sostenía que la psique tiene un propósito. No es casual ni caótica. Se mueve hacia el sí mismo, el centro ordenador de la personalidad total, y el camino hacia el sí mismo no pasa por la integración social, sino por la desintegración de las identificaciones falsas. No encuentras quién eres añadiendo, sino sustrayendo, quitando todo lo que no eres. Esta separación no es dramática, es silenciosa, es no llamar con la misma frecuencia, es rechazar invitaciones sin explicaciones elaboradas, es responder con menos entusiasmo, es retirarte lentamente, como una marea que baja sin hacer ruido. Las personas lo sienten, algunas se ofenden, otras se confunden, otras simplemente desaparecen. Esta es la muerte social. No es ser rechazado, es retirarse. No es una soledad impuesta, es una soledad elegida. Al principio duele, porque el ser humano está programado para buscar pertenencia. Pero existe una diferencia profunda entre el dolor que destruye y el que transforma. El dolor de la muerte social es el dolor del nacimiento psicológico. Y solo después de atravesar completamente este desierto se vuelve claro lo que existe del otro lado. Una autenticidad rara. Cuando dejas de sostener vínculos por obligación o por miedo, lo que queda es poco en cantidad, pero inmenso en calidad. Las pocas personas que permanecen, que no exigen tu máscara, que no se asustan de tu silencio y no se ofenden por tu ausencia, revelan algo profundamente valioso. No es cierto que nunca te hayan amado, nunca amaron solo a la persona. Muchas de esas relaciones siempre percibieron algo más profundo en ti, y, de manera silenciosa, simplemente estaban esperando a que encontraras el coraje de convertirte realmente en eso. Pero incluso esas relaciones cambian, porque tú cambias. Y aquí hay algo que Jung observó con una lucidez extrema. A medida que te acercas al sí mismo, te vuelves más específico, más particular, más único. Dejas de ser genérico, dejas de ser reemplazable, dejas de encajar cómodamente en las categorías. Y eso significa que te vuelves más difícil de comprender, más difícil de definir, más difícil de vivir en las relaciones.
Te vuelves inevitablemente un extranjero, no por elección, no por arrogancia, sino por precisión interior. Es como si antes fueras una canción conocida que todos pueden tararear, y ahora fueras una sinfonía compleja que exige atención total, sensibilidad afinada y paciencia para revelar sus capas. Cada vez menos personas están dispuestas a eso. Cada vez menos personas tienen la capacidad. Y está bien así, porque el objetivo de la individuación no es ser comprendido por muchos, sino ser fiel al sí mismo. Y el sí mismo, en la visión junguiana, no se interesa por la popularidad, no se interesa por la aprobación externa, no se interesa por cuánto te amen las masas. Al sí mismo le importa una sola cosa, que te conviertas en lo que realmente eres, por completo, sin excusas, sin diluirte. Y este proceso de devenir es, por definición, un proceso de separación. Separación de la familia psíquica, separación de los valores colectivos nunca cuestionados, separación de las expectativas sociales, separación incluso de versiones pasadas de ti que amaste, pero que ya no sirven. Existe un momento preciso en este recorrido. Un momento que Jung reconoció a través del concepto de sincronicidad, en el que la vida parece conspirar para acelerar esta muerte social. De pronto, conflictos que dormían estallan. Relaciones que funcionaban de manera tibia se vuelven insoportables. Ambientes que eran tolerables se revelan tóxicos. Es como si una fuerza invisible estuviera limpiando tu vida, eliminando todo lo que no está alineado con aquello en lo que te estás convirtiendo. Y esto no es castigo, no es mala suerte, no es negatividad atraída por ti. Es la psique haciendo limpieza. Es el sí mismo que elimina los obstáculos para su propio surgimiento. Puedes resistirte a este proceso. Puedes intentar retener aquello que está siendo retirado. Puedes tratar de arreglar lo que se está rompiendo. O puedes hacer algo radicalmente distinto. Puedes confiar en el proceso. Confiar en el proceso no es pasividad. No es renunciar a las relaciones importantes, ni volverse apático. Es reconocer que existe una inteligencia operando en tu psique, más sabia que tu ego, más amplia que tu conciencia actual, más profunda que tus miedos. Jung llamó a esta inteligencia el sí mismo, pero puedes llamarla alma, esencia, verdad interior. El nombre no importa. Lo que importa es reconocer que cuando sientes este llamado a la soledad, al silencio, al distanciamiento, no es debilidad, no es patología, no es huida. Es una convocatoria hacia algo más grande. Es la psique diciendo, ha llegado el momento de dejar de adaptarte al mundo y empezar a crear un mundo que se adapte a ti. Pero este nuevo mundo, este mundo interior que estás construyendo en la soledad, asusta a las personas, porque la mayoría vive en la superficie. Y cuando tú empiezas a habitar las profundidades, te vuelves incomprensible para quienes nunca se atrevieron a sumergirse. Empiezas a hablar un idioma distinto, no porque uses otras palabras, sino porque el significado detrás de las palabras cambia. Cuando dices «estoy bien», ya no es una respuesta social automática, es un estado que has verificado dentro de ti antes de pronunciarlo. Cuando dices «no puedo», ya no es una excusa educada, es un límite real que estás respetando. Cuando guardas silencio, ya no es incomodidad social, es presencia plena. Las personas perciben este cambio aunque no sepan nombrarlo. Y eso las incomoda, porque te has convertido en un espejo. Y aquí hay algo poderoso. Quien vive en la superficie no tolera los espejos. Porque cuando están cerca de ti, cuando estás verdaderamente presente, en silencio profundo, sin máscara, sin actuación, tu sola presencia les refleja la falsedad de sus propias vidas. No necesitas decir nada. No tienes que juzgar. Tu autenticidad, por sí sola, se vuelve un juicio silencioso sobre todo lo que no es auténtico. Y entonces ocurre algo extraño. Cuanto más real te vuelves, más las personas empiezan a evitarte sin saber por qué. Inventan excusas, crean distancia, te acusan de haber cambiado, pero lo que realmente sucede es que tu luz está revelando sus sombras y no están preparados para mirarlas. Te conviertes en un extraño no porque hayas hecho algo mal, sino porque has hecho algo correcto. Te has vuelto real en un mundo de personas. Te has vuelto profundo en una cultura de superficialidad. Te has vuelto silencioso en una sociedad de ruido constante. Y eso es perturbador para quien todavía duerme. Jung decía que la psique colectiva, el inconsciente colectivo, tiene esquemas, normas, expectativas.
Y cuando un individuo comienza a individuarse de verdad, entra inevitablemente en conflicto con lo colectivo. No es rebeldía adolescente, no es contracultura exhibida, es simplemente la imposibilidad de seguir viviendo mentiras después de haber visto la verdad. Y la verdad que has visto es esta. La mayoría de las relaciones humanas son transaccionales, superficiales, basadas en la conveniencia mutua y en el miedo compartido a la soledad. No son malas, no son malintencionadas, solo son limitadas. Son relaciones de ego a ego, de persona a persona. Tienen su función, su espacio, pero tú ya no puedes vivir solo en ese nivel. Has probado algo más profundo, aunque haya sido por instantes, aunque haya sido en la soledad. Has experimentado la posibilidad de una conexión de alma a alma, de sí mismo a sí mismo. Y una vez que tocas eso, ya no puedes conformarte con lo superficial. Pero aquí está el cruel paradoja. Para encontrar esas conexiones profundas, primero debes atravesar un desierto de soledad total. Debes demostrarle al universo y a tu propia psique que estás dispuesto a quedarte solo para siempre si eso significa autenticidad. Porque mientras te aferres a relaciones superficiales por miedo a estar solo, estás comunicando que aún no estás listo para lo real. Sigues negociando, sigues dispuesto a traicionarte con tal de tener compañía. Y el universo, la psique, el sí mismo no negocian. Es todo o nada. Es autenticidad total o prisión de la persona. No existe un compromiso sostenible. Y cuando finalmente aceptas esto, cuando dejas de forzar conexiones que no existen, cuando dejas de buscar comprensión en quien no tiene la capacidad de comprender, cuando dejas de reducirte para encajar en espacios demasiado pequeños, ocurre algo sorprendente. Descubres que la soledad no está vacía, está llena, llena de ti, llena de tu psique expandiéndose, llena de tu creatividad, que no tenía espacio cuando estabas constantemente disponible para los demás, llena de tu intuición, que no tenía voz cuando llenabas cada silencio con ruido social, llena de tu fuerza, que no podía desarrollarse mientras dependías de la validación externa. Esta soledad, esta muerte social, se revela no como un final, sino como un comienzo, no como aislamiento patológico, sino como incubación necesaria. Es el capullo antes de la mariposa, es el invierno antes de la primavera, es la muerte antes del renacimiento. Jung lo sabía. Pasó años de su vida en un aislamiento profundo, dialogando con su inconsciente, enfrentando sus sombras, construyendo su relación con el sí mismo. De esa muerte social nació toda su obra, toda su visión, todo su legado. No descubrió la individuación leyendo libros, la descubrió atravesando el proceso en sí mismo. Y nos dice, todavía hoy, este camino es solitario, pero es el único que conduce a la totalidad. Porque la totalidad, en sentido jungiano, no es tú más tus relaciones sociales. Es tú integrando cada parte de ti, especialmente aquellas que tuviste que negar para ser aceptable. Es recuperar la rabia transformada en falsa amabilidad. Es recuperar tu no, sofocado por el miedo a desagradar. Es recuperar tu verdad, diluida para no ofender. Es recuperar tu grandeza, reducida para no amenazar. Cuando integras todo esto, no te vuelves una persona mejor en el sentido convencional. No te vuelves más fácil, más agradable, más cómoda. Te vuelves entero. Y las personas enteras son intensas. Son demasiado para quien está fragmentado. Son excesivas para quien vive en la superficie. Entonces comprendes que la muerte social no es algo que te haya ocurrido. Es algo que tu psique hizo por ti. Fue el movimiento natural de un alma lista para más. Fue la consecuencia inevitable de una conciencia que superó los límites de lo colectivo. Es el resultado de una elección, tal vez hecha sin darte cuenta, de priorizar la verdad sobre la comodidad, la autenticidad sobre la aceptación, el sí mismo sobre la persona. Y una vez hecha, esta elección no puede deshacerse. No puedes volver a dormir después de haber despertado. Puedes cerrar los ojos, pero no puedes dejar de saber lo que sabes. Sí. Perderás personas. Sí, te sentirás extraño en lugares donde antes pertenecías. Sí, experimentarás una soledad distinta a cualquier otra. Pero ganarás algo que la mayoría nunca experimentará. Te encontrarás contigo mismo. No la versión social construida, no la persona pulida, sino el sí mismo, el centro,
La esencia que siempre estuvo ahí, enterrada bajo capas de condicionamiento, expectativas, miedo y necesidad de aprobación. Y cuando tocas esto, aunque sea por un instante, comprendes que vale cualquier pérdida, cualquier soledad, cualquier extrañeza. Porque Jung fue muy claro en esto. No viniste aquí para ser comprendido por todos. No viniste aquí para pertenecer a cada grupo. No viniste aquí para mantener relaciones cómodas que no exigen nada. Viniste aquí para convertirte en quien realmente eres. Y este proceso de convertirte implica necesariamente separarte de todo lo que exige que seas otro. La muerte social no es el precio del despertar, es el despertar mismo. Es el momento en que comprendes que la vida que estabas viviendo no era tuya, sino una actuación colectiva, y ya no quieres ser el protagonista de una obra que no fue escrita por ti. ¿Has sentido alguna vez ese silencio extraño cuando estás junto a ciertas personas? No porque falte tema, sino porque cualquier palabra posible suena falsa, como una actuación, como una traición a algo más profundo que está ocurriendo dentro de ti. Ese silencio no es el fin de la comunicación, es el inicio de la comunión real, pero solo para quien está dispuesto a abandonar la charla cómoda y habitar el vacío fértil del que emergen todas las cosas verdaderas. Si estás viviendo esto ahora, si reconoces este proceso en ti, sabe que no estás solo en tu soledad. Estás en compañía de todos aquellos que eligieron antes que tú el mismo camino, la misma verdad, el mismo precio. Jung está contigo. Todos los individuados están contigo. Y, sobre todo, estás finalmente, verdaderamente contigo mismo. Y a partir de este punto, ocurre algo sutil pero irreversible. Ya no buscas confirmaciones. Ya no intentas explicarte. Ya no necesitas ser comprendido por quien nunca tuvo el coraje de mirarse por dentro. Empiezas a moverte en el mundo con una quietud distinta, una calma que no nace de la seguridad externa, sino de una fidelidad interna finalmente establecida. No necesitas convencer a nadie de tu transformación, porque ya no te estás transformando para ser visto. Te estás transformando porque no podrías hacer otra cosa. El sí mismo, una vez activado, no permite compromisos duraderos. Cada vez que intentas retroceder, el cuerpo se tensa, la mente se vuelve pesada, la vida misma se opaca, no como castigo, sino como señal. La psique siempre comunica a través del malestar cuando la dirección es incorrecta, y tú ya reconoces ese lenguaje. Lo reconoces en la forma en que ciertas habitaciones te vacían, en la forma en que algunas voces te cansan, en la manera en que determinadas dinámicas te parecen de pronto infantiles, mecánicas, repetitivas. Ya no las juzgas, simplemente no puedes habitarlas. Es como intentar meter un cuerpo adulto en una ropa de infancia. No hay culpa, no hay error, solo hay crecimiento. Jung decía que la verdadera madurez no es la adaptación perfecta al mundo, sino la capacidad de sostener la propia verdad, incluso cuando eso implica pérdida, incomprensión y soledad. Y es aquí donde muchos se detienen, no porque no comprendan el proceso, sino porque no están dispuestos a pagar el precio emocional de la coherencia. Porque ser coherente con el sí mismo significa renunciar a los beneficios secundarios de la persona, la aprobación fácil, la pertenencia automática, la compañía sin profundidad. Significa aceptar que algunas puertas se cierren sin que tú las hayas golpeado. Significa aceptar que algunas personas se alejen no porque las hayas herido, sino porque ya no resuenas con aquello que necesitan mantener intacto dentro de sí. Y este es quizá el punto más difícil de integrar. No todo lo que termina es un fracaso. No todo lo que se disuelve estaba destinado a durar. Muchas relaciones tenían una función, no un destino. Te acompañaron mientras la persona era necesaria. Ahora que el sí mismo ocupa espacio, esas estructuras ya no sostienen el peso de la verdad, y no tienen que sostenerlo. El sí mismo no construye sobre cimientos frágiles, demuele sin odio, sin rabia, sin drama, demuele con precisión, y en el silencio que sigue a la demolición, comienzan a aparecer nuevas formas de escucha. Empiezas a escucharte con mayor nitidez. Empiezas a percibir deseos que no son reacciones automáticas, sino movimientos auténticos. Empiezas a distinguir entre lo que deseas porque sientes que te falta algo, y lo que deseas porque estás listo para expresarlo. Esta distinción lo cambia todo, porque el deseo que nace de la carencia genera dependencia, mientras que el deseo que nace de la plenitud genera dirección, y el sí mismo siempre se mueve por dirección, nunca por compensación. Por eso la soledad, en cierto punto,
Deja de doler. No porque se vuelva fácil, sino porque se vuelve fértil. Se transforma en un espacio donde por fin puedes sentir sin interferencias, pensar sin ruido, ser sin rol. En ese espacio tu voz interna se vuelve más clara. No grita, no ordena, indica. Y cuanto más aprendes a seguirla, más la vida externa empieza lentamente a reorganizarse, no como premio, sino como consecuencia. Las pocas relaciones que comienzan a surgir después de este paso tienen otra calidad. No se basan en la necesidad, sino en el reconocimiento. No exigen explicaciones constantes. No reclaman presencia permanente. No temen al silencio. Son relaciones que respiran, que no te piden ser menos de lo que eres. Y son raras, pero reales. Jung no prometía felicidad. Prometía totalidad. Y la totalidad incluye la luz y la sombra, la conexión y la soledad, la pertenencia y la extrañeza. Incluye el hecho de que ya no serás para todos, pero serás, por fin, para ti mismo. Y esto, para una psique que ha iniciado el camino de la individuación, no es un lujo, es una necesidad vital. Y cuando esta necesidad vital es finalmente reconocida, ocurre un cambio aún más profundo. Ya no tienes prisa, ya no sientes la urgencia de llegar a algún lugar para demostrar algo. El tiempo interno se desacelera, aunque el mundo externo siga corriendo. Es como si hubieras dejado de medir tu vida con el reloj colectivo y hubieras empezado a seguir uno propio, más silencioso, más coherente, más verdadero. Jung observaba que, en esta fase, muchas personas temen perderse, porque ya no tienen puntos de referencia externos estables. Pero lo que en realidad está ocurriendo es lo contrario. Estás dejando de perderte en los demás. Estás regresando a ti mismo. Y ese regreso puede parecer vacío al principio, porque has sido educado para llenar cada espacio con roles, relaciones, obligaciones, explicaciones. Ahora ese espacio se abre y te pide algo nuevo. Presencia, no acción, no desempeño, no adaptación. Presencia, quedarte, sentir, sostener el silencio sin huir. Aquí es donde muchos retroceden, no porque el camino sea incorrecto, sino porque es honesto, porque no ofrece distracciones, porque no anestesia. El sí mismo no consuela como lo hace la persona. El sí mismo no te dice que todo irá bien para tranquilizarte. El sí mismo dice la verdad y te pide que la sostengas. Pero si te quedas, si no huyes, si no vuelves a llenar el vacío con lo familiar pero falso, empiezas a percibir algo nuevo, una confianza sin objeto. No confianza en una persona, en un resultado, en una promesa. Confianza en que lo que está emergiendo tiene sentido, aunque todavía no puedas nombrarlo. Esta confianza es la señal de que el eje se ha desplazado. Ya no vives centrado en el ego que busca seguridad, sino en una psique que busca integración. Y la integración no es cómoda, es amplia. Te vuelve capaz de sostener ambivalencias que antes te asustaban. Puedes amar y soltar. Puedes estar cerca sin fusionarte. Puedes estar solo sin sentirte abandonado. Puedes ser visto sin tener que explicar quién eres. Este es el lenguaje del sí mismo. Un lenguaje que no todos comprenden, porque exige un nivel de escucha que va más allá de la superficie. Por eso, inevitablemente, te vuelves selectivo. No por superioridad, sino por resonancia. No todo vibra contigo. No todo entra. No todo permanece. Y está bien así. La psique cuando madura, no acumula. Simplifica. Elimina lo superfluo. Reduce el ruido. Conserva lo esencial. Jung decía que la vida, en su segunda mitad, no pide expansión, sino profundidad. Y la profundidad no está abarrotada. Es densa. Pocas cosas, pocos vínculos, pocos movimientos, pero todos reales. Y cuando vives desde este lugar, dejas de preguntarte si estás haciendo lo correcto, porque sientes cuando algo es falso. Lo sientes en el cuerpo, en la respiración, en el tono con el que dices sí o no. Ya no necesitas justificarte. La coherencia se convierte en tu orientación. Y quizá la verdad más difícil de aceptar es esta. No todos están destinados a acompañarte en este paso. Algunos se quedarán atrás no porque tú hayas ido demasiado lejos, sino porque ellos no quieren ir más profundo. Y eso no los hace incorrectos. Los hace simplemente distintos. Cada uno tiene su ritmo, su límite, su momento. Tu tarea no es arrastrar a nadie. Es no traicionar lo que ha emergido en ti. Porque una vez que el sí mismo ha comenzado a hablar,
Ignorarlo tiene un costo demasiado alto. La vida se vuelve más estrecha, más pesada, más vacía. Seguirlo, en cambio, incluso cuando da miedo, abre un espacio interno que ninguna aprobación externa podrá sustituir jamás. Y en ese espacio, por fin, ya no eres un extraño para ti mismo. Y a partir de ese momento comprendes algo que antes era solo una idea abstracta. El verdadero conflicto nunca fue con los demás, sino con tu renuncia silenciosa a ti mismo. Todas las veces que aceptaste ser menos, sentir menos, decir menos, desear menos para no incomodar, para no perder, para no quedarte solo. Ahora ves con claridad que esa estrategia no te salvó, solo te anestesió. Jung explicaba que el yo busca seguridad, mientras que el sí mismo busca verdad. Y cuando estos dos objetivos entran en conflicto, la psique se ve obligada a elegir. No puedes servir a dos amos. O sigues viviendo protegido pero fragmentado, o vives íntegro pero expuesto. Y la elección, una vez vista, ya no puede ignorarse. Por eso el regreso a la vida anterior se vuelve imposible. Incluso si externamente retomaras los mismos gestos, los mismos hábitos, las mismas relaciones, internamente algo se revela. El cuerpo se opone, la mente se cansa, el alma se retrae, porque lo que has visto no puede dejar de verse. La verdad, una vez reconocida, no puede volver a esconderse sin consecuencias. Así comienzas a vivir una especie de doble percepción. Por un lado, el mundo continúa como siempre, con sus reglas implícitas, sus rituales sociales, sus expectativas. Por otro, tú sientes que ya no te pertenece del todo, no porque estés por encima o seas mejor, sino porque ya no está alineado con tu centro. Es como llevar una ropa que ya no es de tu talla. No es fea, no es incorrecta, simplemente ya no te queda. Y eso genera incomodidad, pero es una incomodidad informativa. Es la psique señalando que el crecimiento ha ocurrido. Jung hablaba a menudo de este momento como de una fractura necesaria, una ruptura entre lo que eras funcional para el mundo y lo que ahora es fiel a tu naturaleza. No todos cruzan este umbral. Muchos lo evitan toda la vida, porque exige una renuncia dolorosa. Renunciar a la identidad que te dio reconocimiento. Renunciar a la versión de ti que sabía cómo ser amada. Renunciar al personaje que funcionaba. Pero lo que pocos dicen es que esa renuncia no es una pérdida estéril. Es un intercambio. Dejas algo que ya no eres para hacer espacio a lo que estás llegando a ser. Y ese espacio, al principio vacío, comienza lentamente a llenarse de sentido. No de ruido, no de aprobación, sino de coherencia. Empiezas a sentir cuando una elección es correcta no porque te traerá beneficios inmediatos, sino porque no te divide por dentro. La división interna se convierte en tu nuevo criterio. Si algo te fragmenta, aunque sea conveniente, ya no puedes aceptarlo. Si algo te unifica, aunque sea difícil, empiezas a seguirlo. Este es el lenguaje del sí mismo en acción. No promete comodidad, promete integridad. Y la integridad, una vez experimentada, se vuelve innegociable. Por eso las relaciones cambian radicalmente. No porque te vuelvas frío, distante o indiferente, sino porque dejas de mendigar presencia. Dejas de adaptarte para ser incluido. Dejas de explicarte a quien no escucha. Esto no es aislamiento, es selección natural. Es la psique orientándose hacia lo que puede sostenerla, no hacia lo que la consume. Y al hacerlo, emergen nuevos miedos. El miedo a quedarte verdaderamente solo. El miedo a dejar de ser necesario. El miedo a dejar de ser reconocido. Pero esos miedos, si se observan con honestidad, no pertenecen al sí mismo. Pertenecen a la persona que está muriendo. Son los últimos intentos del ego por mantener el control. Jung decía que toda transformación profunda va acompañada de un duelo, porque algo debe terminar para que algo más pueda comenzar. Y tú estás atravesando ese duelo. No te estás volviendo más duro, te estás volviendo más verdadero. No estás perdiendo el mundo, estás perdiendo la ilusión de tener que complacerlo para existir. Y cuando ese duelo se atraviesa hasta el final, sin atajos, sin compensaciones, sin regresos forzados, ocurre algo inesperado. Empiezas a sentir una paz que no depende de nada, no de una relación, no de un resultado, no de una confirmación. Una paz que nace del hecho de que ya no te estás traicionando. Esta paz no es euforia, es estabilidad. Es la sensación de apoyarte, por fin, en algo sólido dentro de ti. Y desde ahí,
el mundo cambia de calidad, no porque se vuelva más amable o más justo, sino porque tú ya no estás en guerra con él. Ya no necesitas que te comprenda, ya no necesitas que te confirme, ya no necesitas que te incluya. Y paradójicamente, es desde este lugar que comienzan a surgir encuentros auténticos, raros, lentos, silenciosos, personas que no te piden explicaciones, porque te reconocen, personas que no temen tu silencio, porque habitan el suyo, personas que no compiten con tu profundidad, porque no viven en la superficie. Estas relaciones no llenan el tiempo, llenan el sentido, y no son muchas, pero son suficientes. Jung era claro en este punto. La vida no se vuelve más amplia, se vuelve más verdadera. Y la verdad no necesita multitud, necesita espacio. Espacio para respirar, para escuchar, para ser. Y si has llegado hasta aquí, si reconoces estas dinámicas dentro de ti, debes saber que no estás tomando el camino equivocado. Estás cruzando el punto donde la mayoría se detiene. Estás eligiendo fidelidad en lugar de adaptación, profundidad en lugar de comodidad, el sí mismo en lugar de la máscara. Y esta elección, aunque solitaria, es la que devuelve dignidad a tu existencia. Porque al final, como Jung intentó mostrar durante toda su vida, no estamos aquí para adaptarnos bien a un mundo enfermo, sino para volvernos íntegros en un mundo que teme la totalidad. Y volverse íntegro siempre tiene un precio, pero es el único precio que vale la pena pagar. Y así el círculo se cierra. No porque todo esté resuelto, no porque la vida se vuelva de repente simple, sino porque ahora sabes desde dónde miras el mundo. Sabes quién habla cuando hablas. Sabes quién elige cuando eliges. La muerte social que te atravesó no fue un castigo, no fue un error de camino, no fue una pérdida casual. Fue la consecuencia natural de una psique que ya no aceptaba vivir dividida. Todo lo que cayó tenía que caer. Todo lo que se alejó no podía acompañarte más allá. Y lo que quedó, aunque sea poco, aunque sea silencioso, es real. Jung decía que la individuación no hace la vida más fácil, la hace auténtica. Y la autenticidad no promete aplausos, promete alineación. A partir de aquí, ya no serás para todos, pero serás por fin para ti mismo. Ya no intentarás adaptarte a espacios que te piden reducirte. Ya no pedirás permiso para ser profundo. Ya no te justificarás por tu silencio, por tus límites, por tu verdad. Y sí, a veces todavía dolerá. A veces sentirás nostalgia de lo que era simple, de lo que era familiar, de lo que te hacía sentir incluido. Pero ya no cambiarás inclusión por negación de ti mismo, porque ahora sabes que la soledad atravesada con conciencia es infinitamente más fértil que la compañía vivida como traición interior. El sí mismo no te promete una vida sin dolor, te promete una vida sin mentira, y esa promesa, una vez cumplida, lo cambia todo. Porque cuando dejas de vivir como una máscara entre máscaras, incluso el mundo, lentamente, aprende a responderte de otra manera, no con cantidad, sino con calidad, no con ruido, sino con sentido. Y si miras atrás ahora, comprendes que no te volviste un extraño por casualidad. Te volviste un extraño porque dejaste de pertenecer a lo que no eras. Y en ese extrañamiento, por fin, encontraste hogar.